mucho más. Hola, me llamo Cata y bienvenidos de vuelta a mi canal donde vemos de todo. Y hoy día vamos a ver Where the Crawdads Sing. Lo dije pésimo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien, se encuentren muy bien. Bueno, se muere lo que me ha pasado. Grabé toda una intro para otro video, o sea, para otra película. Y resulta que después me metí a buscarla y estaba pésimo grabada, no la encontré en ningún otro lugar, así que no vamos a poder hacer esa película. Pero anyways, yo estaba emocionada por también ver esta película, gracias a Taylor Swift que me introduzco a como conocer que esta película se iba a hacer, conocer que también esta película es un libro. Me hubiese gustado leer el libro primero porque siempre me gusta hacer eso, pero también he entretenido entrar en una película sin saber mucho lo que va a pasar. Solo sé que nuestra Daisy, la misma de Fresh, actúa en esta película. Encuentro que ella no, por lo menos a mí, personalmente, en las dos cosas que la he visto, no decepciona. Por la canción y por lo poco que he visto, tengo entendido que esta película se trata de una niña que está como vive un poquito más apartada de la sociedad. No sé muy bien si actualmente o en el pasado, que está como apartada de la sociedad y vive como en un pantano, le dicen como la chica del pantano, algo así, me imagino tipo Shrek. Hay un romance. Vi algo de un juicio, así que algo pasa. Y eso en verdad es todo lo que sé. Tengo hartas ganas de ver esta película. Me tinca media indie alternativa. Romance, así como... No comedia romántica, que ya necesitamos un romance como más serio, más como de una pasión. ¿Me entiendes? Porque me encima tiene hartas imágenes que me recuerdan también a The Choice, creo que es una película de como Nicholas Spark. Estoy esperando un buen romance. Parece que hay un poco de misterio también, que eso siempre me encuentro que añade un montón. Y eso, sin más preámbulos... sí hay preámbulos entre medio. Yo voy donde mis hermanas jóvenes porque ellas me cuentan de todos los funados y de todas las cosas raras que pasan detrás. Entonces, por ejemplo, yo le digo, ay, me encanta Pepito. Y me dicen así como, pucha, no te puede gustar porque todas estas cosas. Y salgo decepcionada. Pero no es lo mismo, porque me informan. Y una de estas informaciones es que estaba media como que había un drama detrás de la película. Y filo, yo quise investigar a ver qué tan potente era este drama, porque tampoco le quería aportar cosas a esta película. Me da pena porque me gusta la actriz, pero tampoco le quería aportar cosas a esta película, así es que algo raro estaba pasando atrás. Y resulta que, si bien tiene que ver con la película, igual está un poquito más lejano, así que por eso no me siento tan mal. La autora del libro, de este libro, Where the Crawdads Sing, o como sea que se mencione, está involucrada en un asesinato. Así que sí, very sus. No sé cuál es la verdad. Si entendí bien, porque tuve que ver una entrevista en inglés. Leer una entrevista en inglés porque no quería que me mostraran como clips de la película, así que lo leí. Y eso, en verdad no le quiero bajar el perfil porque en verdad es algo serio. Así que había que mencionarlo antes. Bueno, eso. Les recuerdo que también este es un video de reacción. Así que voy a pausar la película. Lo más probable es que comente sobre, porque es un video de reacción, y corte la película para que el tío YouTube no me baje este video. Y bueno, con toda esa información, que igual fue un montón, y puede que todavía les quede en la mente la cuestión de la autora, si quieren investiguenlo, puedo dejar abajo el link en donde yo leí toda esta información. Vamos a ver esta película, que ya mencionó muchas veces su nombre, ya se lo saben. No sé por qué me da sensación como de... Por un segundo pensé que era británica, iba a decir, británica esta película, pero no, es algo como el acento. Salud. Producida por Reese Witherspoon. Basada en una novela de Delia Owens. Ella es la niña controversial. O sea, más que controversial, dudosa. Siento que he visto a Olivia Newman como productora antes. 1970. La dura. No, mucho esa wea. El trauma de estos niños por encontrar esa cuestión. Esa persona. He helping to grade himself. To hit the back of his head on the beam, he would have needed to fall backwards, is that right? So he might have been pushed. There's no fingerprints on the railing, the grade's nothing. We do have those red fibers found on the jacket. They did not come from any of his other clothes. O sea, sí puede que sea asesinato. What do you make of the Chase Andrews case, Tom? Oh, I'm retired. Could have been that woman lives out in the Qué woman. Chase Andrews and the Marsh Girl? Now, if that ain't asking for trouble. Cagüines. Los cagüines de pueblo son los mejores. Y la fueron a ver a ella. She a scientist or a witch? En 1969, obvio, las mujeres ni siquiera votaban todavía. Al menos no en Chile. El gorro. Es porque saben que es como la rara del pueblo y lo podrían venir a buscar. Se ve mejor con chasquilla o dos. Algo hizo. Pero por lo general, es la respuesta más obvia. Que lo más probable sea que no lo hice. Sería muy interesante si en verdad lo hubiese hecho. Sería como distinto. Se me escapa. Vivo.
probably know that you're being held for the murder of Chase Andrews. I've taken the liberty of putting myself forward to defend you. Do you have family that you might want to come be with you? Háblale, pues, mujer. I know you as Catherine Danielle Clark, but here in Barkley Cove, they don't call you by that. You Marsh girl. You will be judged by a jury of your peers from only know you as such. I'll come back in a while when you've had time to consider. Y considerar, nada más vino yo a la. Forget about the creatures who live in shells. Quirky. I had a family once. They called me Kaya. That's my special girl. Hey, Tate! Wanna come fishing? Hey! How many times I told you not to mess in my goddamn... Oh, el papá. Vamos, cabrón. Medio cacho. Tiene que morir. Tiene que morir. Ah, se va. Se fue. Dejó toda su hija ahí. Y dejó la hija ahí. Llévatelas. Everybody else was quick to get out, same way. Murph was the first to leave. A few months later, Mandy and Missy. Y la dejaron sola. Sola con ese viejo. Then finally, Jody. I have to go, Kaya. Kaya, you be careful here. Oh. If you're in trouble, run and hide deep in the marsh way out where the Crawdads Sing. Ese es el nombre de la película. I learned from the mistakes of the others how to live with him. You okay? You on your way home? Yeah. ¿Qué hace este niño solo? Estos niños tienen vidas separadas de su familia, bueno, a los que 9 años. Get lost all the time. My name's Tate, in case you see me again. There was something about that boy that eased the tightness in my chest. For the first time since Ma and Jody left, felt something other than hurt. Felt brave. Hungry. Well, don't mind her. I tell her, stay away from everybody. Could I get a bag of grits? You wait for our change, yeah? I left $2 here. Bill, $1.50. How much does that leave for gas? No sabe hacer matemática. I got another question. You La va a educar. get a nice hot meal, make some friends. You've just as much of a right to be there. Go along now. It's all right. El viejito más lindo. Are you reading and writing already? Can you spell dog? G-O. Ay, lo deletró al revés. Where you been, Martian? Where's your hat, swamp rat? Sí, me tincaba, pésima experiencia. That was the only day I ever spent in school. Reckoned I was better off learning. Lo from the intentó, wild. man, lo intentó. You can't trust nobody. Oh, le enseñó a base de miedo. Yourself. Greyhorned owl, probably. For a while, Paul was good to me. I thought you could use this for your feathers. Ah, le dio una mochilita. Cute. My old army. Mayo! It's my old army knapsack. Oye, se iba a abrir. Se iba a abrir, le iba a decir algo. Bueno, es también una niña, o sea. Mom's alive! When's she coming home? Wait, No le va a decir que cruel. No! she ain't never coming back. Oh, está comiendo sus cosas. And then one day, he was gone. También la abandonó. Ah, se puso a trabajar. I here tell y'all by muscles. They fresh? Dug 'em for dawn. Just now. I'll give you 50 cents for the one bag and a full tank of gas for the other. How many bags y'all need a week? I got some shoes in the church donation bin just collecting dust. Ay, chiquita. Charged with the murder in the first degree of Chase Lawrence Andrew. Gente, cállese, por favor. There is an option. It's what's called a plea bargain. You'd get 10 years, but you'd be out in 6. Milton, I won't say anything Muerte. that implies guilt. The state is going to throw a lot of words at you about Miss Catherine Danielle Clark. Y él estaba jubilado, ojo. Él lo hizo al principio de la película, pero por ella. Furthermore, you are going to hear that there's a good chance no one murdered Chase Andrews, and that the defendant, Miss Clark, finds herself here because it is easier to lay blame on an outsider. Ay, qué lindo el lugar. Claro, por fuera sí es lindo, pero el pantano en sí, o el agua. ¿No le pueden conseguir más zapatos? Ah, la pluma.
Deja cositas. No estás tan emocionado por la carta como por la otra cosa. Oh. Oh. It's me. Tate. I can't read your note. Ah, nunca aprendí a leer. I could teach you to read. Ah, baby. Learn to write at the same time. I'm getting there. Don't help Hmm. can live without wild. That's what I'm talking about, Kaya. Woo! There'll never be a time again where you. Ay, se viste lindo para él. We went through the whole library 3 times a week. March, January 2. That's Jody. Master Napier. Miss Mary Helen Clark. Miss Catherine Danielle Clark. I miss them. I forgot how much I feel them not here. Ay, qué triste, Dios mío. Oh, bueno, nada más triste que ser abandonada y sentirse sola. El cagüín de pueblo, chico, ya lo dije ya. I bring her books because people in town are so nasty to her she can't go to school. Be careful. Life can change in a second. Foreshadowing, porque él se va a morir. Él es el que está muerto, ¿verdad? Living on her own like that. Looks immoral, don't you think? Some fine group homes that would help keep a young woman out of trouble. ¿Quién es este señor que quiere? Porque se mete en los asuntos que no son de él. Hi, Kaya, good to see you too. Social services are looking for me again. ¿Cuántos años tiene entonces si los servicios sociales le están buscando todavía? ¿Por qué no la vinieron a huevear cuando en verdad necesitaba? Pero ya se hizo una vida sola. Que la vienen a huevear ahora. Teaching me to read. Why do you do it? Saw you on your pa's boat the other day. You never talk about your mom. My mother and little sister died in a car wreck. Entonces él no es el que murió. Tipo que se murió. They went to Asheville to buy me my birthday present. It wasn't your fault. No se besen después de haber compartido trauma, por favor. Se lanzó a la piscina. Am I your girlfriend now? All right then, we've been out this way. It's worth the trip. Happy birthday, Kaya. Uy, no, qué baby. No, it was your birthday? Don't have a calendar. I'm sorry. I'm sorry. I can't be damaged as easily. ¿Ah? It's more dangerous for you. You understand? ¿Verdad? Quizás no entendía alguna parte, pero no entiendo por qué. ¿Influye? You know I'm going away soon to college. Starts next week, so. Casi literal la mañana. Stay here. And do what? Not what I meant. You're never gonna come back. Yes, I will. Vamos a buscarlo. One more night. One more night. ¡Lo hicieron por fin! ¡Yay! ¿O no? No. Yo decepcionada. It's a list of publishers for all your drawings and notes. There's enough for a book. Que le vaya bien. No le va a dejar así botada como si nada. No. Si lo hace, te juro que lo odiamos todos. Y merece morir. I'll be home in a month, I promise. For the 4th of July, okay? Ay, tío. Ay, no, no, por favor, no. No. Está la weá. ¡Hombre de mierda! Se me rompe el corazón, weón. Tate and life and love had been the same thing. They were all gone. No, you won. This shows here that low tide was around midnight. The water rose, those tracks would have been wiped out. And then you'd agree that if he had any friends with him, their footprints would be washed away as well. Absence of footprints in and of itself does not suggest a crime. In fact, isn't it true that these grates were left open so often and considered so dangerous that your office submitted a written request to the U.S. Forest Service to remedy the situation? Just repeat, these grates are very dangerous, and if action is not taken, a serious injury or death will occur. Te voy a echar un poco, madre. Qué buen abogado este señor. They've been all up and down the marsh last few weeks, wanting to drain the murky swamp, build hotels. You do own that land, don't you? You own that house? Sorry to startle you. Can I carry that for you? Your name's Kaya, right?
You want to go for a picnic in my boat this Sunday? En esa. Okay. I'll pick you up at noon from Point Beach. It's never been sold, so Seguro que será yes, tan sir, poco. I reckon it belongs to you. Looks like you got to pay some back taxes if you want to keep it, Miss Clark. Whoever comes along and pays those back taxes owns the land. $800 total. Oh. It had been 5 years since Tate showed me this path. 5 years for my heart to open its shell again. Aplicando pegas. En la antigüedad. Antigüedad. En los 90. En los 70. En los 60. How's it feel to bask in the presence of musical genius? Oh, that's Nornate scallop. Well, it's unusual to find one here. Really? Oh no, it's just the marsh gum knows a Latin name for shells. Me está impresionando con su habilidad. I know you think I'm trash, but I'm worth more than a picnic. Me alegra que se defienda, sí, sí. A ver, intenta arreglarla, Julio. Sorry, I understand if you want to go, but you can't walk from here. It's too far. It's like having a friend your whole life, but you never saw their full face. No sé si me cae bien él. Take me there. Siento que tiene intenciones ocultas. What do you want with me? ¿Por qué toca todo, loco? Cálmate. Siento que está haciendo esta cuestión como casi que una apuesta, casi que está yendo para después contarle a todos cómo en verdad vive la Swamp Girl o Marsh Girl, como le digan. I won't do anything unless you want me to. Mínimo, pues, loco. I didn't know exactly how I felt about Chase, but I was no longer lonely. Me hicimos una relación secreta. Concha, no, obvio, con razón era tan malo. Veía el que se murió. Yes, the fibers from the cap and the jacket matched exactly. Is there any way, Doctor, to determine how long the fibers have been on the jacket? No. At any time during the years that the defendant, Miss Clark, knew Chase Andrews, the fibers of the hat could have been transferred onto Chase's jacket. From what I've... Siempre fue Chase y yo nunca caché que lo dijeron todo el tiempo. Yo creo lo más probable porque soy pava. Miss Clark, we were fascinated by her manuscript. We hope to edit and publish in record time. ¡Oh! Buenas noticias, qué emoción, qué emocionante. I want you to know that I'm going to take care of you. No es necesario, compadre. Ah, fuck. Muy poco romántico. ¿Qué chucha fue eso, weón? It'll feel better for you later. Chucha, si era virgen. Shell necklace that Chase wore every day was missing. He had that necklace on when he had dinner with us that night, and it was gone from his body. She knew she couldn't have him anymore, so she killed him and took back the Objection, ugly no. necklace. You are aware that Miss Clark's house was thoroughly searched. ¿Volvió? Ay, te enoja ahí, weón. Han pasado como 6 años. She's an animal. Wow, there's a bobcat worth every bit of the gas money. Don't talk about her like that. What you gonna do? Come on, you're tough, right? Come on, let's do it. Es el gorro, ¿veis? Hey, Kaya. I never want to see you again. Ever. Kaya, I need to talk to you about Chase, okay? You're the one who left me, who never came back. You weren't man enough to face me. I knew how badly I'd hurt you, and I couldn't face you. I thought you wouldn't be able to leave the marsh, live in any other world. No, pelotudo. Scholarships, the grants, the jobs, it means nothing without you. And I'll be sorry for the rest of my life. Yeah. You know, I'm working at the new lab near town. Any way that you could possibly forgive me? No, ya es muy tarde. Pleased to meet you, Kaya. Chase's. Sabía que era un perro culiado de la concha de su madre. Bueno, al principio dijeron que estaban casados, pero pensé que porque se habían peleado o algo así. Como el papá. La audacia de enojarse encima. I had to do life alone. I'd known for a long time. Shells of the Carolina Marsh. Enclosed is the final copy of your beautiful book. Puedo pagar su deuda. Ahora la casa es suya.
Tiene luz, oh my god, qué emocionante. Here I am in Asheville, and I see your book in a El shop. hermano murió. Ma passed. Marica. Kaya. Mary helped her write a letter to Pa asking if she could come get us. He told her if she ever so much as contacted us again, he'd beat us unrecognizable. Baby's gonna be so proud. I'll be sure he gets it. Miss Catherine Danielle Clark, you wrote a damn book. Come here. No. Wait, I want to talk No. to you. Leave me alone. Muy bien. I feel bad about how things turned out. How things turned out. Kaya, I have to do things I don't Ah. you know that. No, please, wait. I need you. I really need you. That sounds like a you problem. Ni se te ocurra. No, la va a violar, ¿me está igualando? Bien. You bother me again, and I'll kill you. Ah, escuchaste lo que quisiste, no la escuchaste ya casi que gritando por ayuda. Being isolated was one thing. Living in fear. Sí, pues. Quite another. You can't be here. I just wanted to check on you. That son of a The son of a bitch. Qué estúpido. Kaya. Go to Greenville. Okay, there's a bar. I'll come see you when you're back. Okay? No, but just take my hat. I said I don't need your help. Just take it. ¿Quién se lo quedó? El de alemán. They drag me into the sheriff's office and make me describe it to a bunch of men. Write me up in the papers accusing me of whoring. Ay, qué atroz, weón. Si ahora es terrible ahí, me imagino que era peor. On the 9 o'clock bus. We talked about it. We'd never seen her all cleaned up like that. You couldn't have seen who got off the night bus from Greenville. She could have returned to Barclay Cove that night and been back in Greenville for breakfast, all without you taking notice. Ay, metieron a los publicadores, a los de su libro, me dicen. Was there anything unusual about her appearance or her demeanor? Not at all. See the Piedmont, where you and your colleagues stayed, and then the Three Mountains Hotel, where Miss Clark stayed. Could you tell me which one is closest to the bus station? Three Mountains Hotel is. Sí, quiero saber su versión, no, por la chucha. Quiero saber qué pasó. Cuénteme. Ah. I mean, they laughed at me. You want me to beg for my life? I will not offer myself up. They can make their decision. I have lived in Barclay Cove my whole life. And like you, I heard the tall tales told about the Marsh Girl. The reality is that she was an abandoned child. A little girl surviving out there in the marsh on her own. We labeled her and rejected her because we thought she was different. The job of judging this shy and rejected young woman has fallen on your shoulders. The state has not proven that this incident was indeed a murder and not just some tragic accident. These are just more of the rumors and tall tales that we have been spreading. Sería demasiado bacán que en verdad hubiese hecho eso. For the entire life. Ah, estoy nerviosa. Dígame que no la encontraron guilty y que en verdad ella sí era guilty y se lo que la suya y mató a esta weona. Sería bacán. Not guilty. Tómenlo. You marry me? Oh. I mean, do you want to? Oh. Ah, lo envejecieron. We loved you so much. ¿Me van a contar sus secretos o no? Es su mamá. Está un poco chulo, pero filo. Ay, ve cómo se muere y se muere la primera. The marsh knows all about death and doesn't necessarily define it as tragedy. It understands that every creature does what it must to survive. Its predator must die. Sabía. Nice.
every shell washed upon the shore. That's where you will always find me, where the Crawdads Sing. Oh, no tengo palabras, pero pensamientos finales. Estoy para la cagada con este final. Muy agradablemente sorprendida. Dos cosas. Me encantó el final. Lo predije. No me acuerdo, es que predije tantos finales que en verdad puede que no cuente que lo había predecido, porque dije todas las opciones. Igual, agradablemente sorprendida. Y número 2, nunca me explicaron por qué Tate no volvió. Yo sé que quizás como que pensaba que se iba a quedar atrapado, no sé qué, pero ¿por qué nunca? No fue una razón suficiente de peso para mí. Como que me hubiese gustado que mostraran un poco más. Como que lo dejaron ir muy rápido. Pero aparte de eso, oh my god. Oh, que brillo la película, me tuvo tensa la guata, sobre todo cuando este otro estúpido, el Chase, se puso violento. Porque yo sea realmente una tarada y no había leído que al principio decían el nombre de este tipo, que Chase era el que estaba muerto. Y yo todo el rato pensando, ¿cuál estará muerto? ¿Tate estará muerto o el otro estará muerto? Y en verdad siempre supimos. Me encantó la cinematografía. Obviamente un pantano es como Shrek, cerdo, no me dedica para nada, pero lo hacían ver hermoso, especialmente como ese lugar donde le dejaban la plumita, como que parecía como de hada, así parecía sacado de la película esta Maléfica. Es que creo que la Daisy, su acento iba y venía, de repente se lo colaba un poquito a lo británico, pero iba y venía entre un inglés normal, un inglés con acento. ¿Qué con eso? Es una pena que todo esto se vea, toda esta película y toda esta historia que es muy interesante se vea tiñada, obviamente, por la autora del libro. Y por estas como acusaciones que, bueno, no sé yo si son reales o falsas, como dije al principio. La música, porque creo que la compositora Taylor Swift hizo la canción Carolina, le gusta mucho el libro y encuentro que pudo como, no sé, como encapsular la historia en su canción y usaron la instrumental como durante toda la película. Y eso también me gustaba mucho. Me recordaba muchas películas de Nicholas Sparks. Tenía muchos elementos de Nicholas Sparks. Me gusta que encima nuestro personaje era un personaje que literal la conocíamos así prácticamente al desnudo, la conocíamos entera. Tuvo un muy buen desarrollo de personaje. Sí me hubiese gustado que al final como que se hubiese atrevido a salir del pueblo más allá de como los pueblitos alrededor. Quizás en la época no se hacía eso, pero no sé, eso es lo que me hubiese gustado, como que ella aprendiera. Lo mencionó, pero no me quedó tan específicamente claro, sobre todo viendo que envejeció y también se mantuvo como el mismo lugar, poder descubrir un poquito más del mundo. Quizás me hubiese gustado que me mostraran esa parte al menos. De repente sus compañeros hombres, sus intereses románticos. Incluso pienso que Chase actuó un poquito mejor que el Tate. Y la historia, buena, me gustó porque al final era como un plot twist bacán, que uno piensa, ¿por qué se está estirando esta película? ¿Por qué sigue como siguiendo? ¿Por qué no termina? Y bueno, el plot twist lo explica todo. Estoy muy feliz de que haya salido libre, que haya matado a este sapo culiao, no desea morir. Tuvo cierre en cuanto a lo de su padre, tuvo cierre en cuanto a lo de su madre, en cuanto a lo de su familia, aunque creo que haya sido muy mierda, pero en esa época, bueno, era otra época y uno no nos podía llegar y llevar los hijos porque una mujer, por valerse por sí sola, era muy difícil. Me gustó también que se hacía más como un comentario social, pequeño, breve, pero estaba ahí. Apartar de la sociedad a estas personas que son distintas, que no calzan con el encuadre perfecto que la sociedad quiere. Sobre todo me imagino que en esa época de los 60 había un encuadre social mucho más angosto. Uno se salía un poquito y ya era muy rara. Entonces me gusta que como apelaron a eso también en el juicio. Y ahora también entiendo, bueno, por lo que hizo la Kaya, entiendo por qué no quiso hablar en el estrado, me voy a mentir. Creo que no tengo nada más que comentar y es muy tarde, me tengo que desmaquillar, poner pijama, a los dientes, etc. Espero que les haya gustado este video, que les haya entretenido al menos. A mí me entretuvo. Y nos veremos la próxima semana con un nuevo video. Chao.